acerca del expositor de esta noche, que tengo el placer de conocerlo ya creo que hace como más de 30 años que lo conozco a Iván, desde el tiempo del Ministerio Bíblico Universitario, ¿no? Y bueno, era una persona muy comprometida y tiene ese ánimo y ese don y ese deseo de enseñar. Desde que lo conozco, ha estado compartiendo conferencias, ha estado compartiendo seminarios y ahora nos va a compartir en esta noche. Él cuenta con una maestría en humanidades por la Eastern University de los Estados Unidos, un bachiller en teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. También tiene estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente en diversos seminarios bíblicos en Perú y ha dado muchas conferencias en organizaciones cristianas, entre ellas la Sociedad Bíblica Peruana, ¿no? Y también ha estado entrenando y capacitando a pastores y líderes. Así que con mucho gusto, siendo bueno, en el Perú son las 19:10, en otros países varía, son o una hora antes o una hora después, algunos 2 horas de diferencia. Dejo con ustedes al pastor Iván Ruiz con el tema Cristo, nuestro sumo sacerdote, basado en el libro de Hebreos. Es tu tiempo, pastor Iván. Muchas gracias, Pablo, y agradezco a la Sociedad Bíblica Unidas por la invitación. Agradezco también este espacio y los participantes a quienes puedo saludar. Es una alegría estar desde Lima compartiendo con ustedes. Aquí con un clima muy caluroso y si ustedes están en algunas partes del norte, supongo que están viviendo la experiencia del frío del norte, pero nos une el calor de Cristo. Así que gracias por la invitación y gracias por los participantes. Permítame compartir entonces nuestro PPT. Si aquí puedo hacerlo. Ok. ¿Me dicen si se aprecia bien, por favor? Sí, Perfecto. se ve bien. Excelente. Muchas gracias. Pues nuestro tema esta noche es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y hablar del tema de Cristo como sumo sacerdote indudablemente tiene que llevarnos al el texto bíblico de Hebreos, ¿no? Puesto que en el Nuevo Testamento no hay otro libro, no hay otro escrito, no hay ninguna carta, ni siquiera Pablo, que aborde el tema específicamente. Pero Hebreos sí lo hace, ¿no? Y aún más podríamos decir que es el tema central de esta carta de Hebreos. Cuando leemos la Biblia en la historia bíblica, apreciamos que en Génesis 2 encontramos un jardín templo con Adán y Eva como sacerdotes reales de Dios, que son creados para colaborar con Dios en el cuidado de la creación. Ese dato es importante porque normalmente pensamos que el sacerdocio empieza a partir del sacerdocio de Aarón con la ley, pero en realidad en Génesis encontramos aquí el sacerdocio real, donde a través de Adán y Eva Dios tenía planes. Pero en Génesis 3 sabemos que se pierde esa vocación como sacerdotes de Dios y toda la humanidad entra y se hunde en la violencia, ¿no? Ahí es entonces donde Dios promete un nuevo sacerdote real que vendría para guiarnos de nuevo a lo que es esa experiencia maravillosa del Génesis 2. Y es en el Salmo 110:4, donde David va a hablar de un rey sacerdote venidero, un sacerdote nuevo que viene de la orden de Melquisedec. Y es este episodio y este pasaje el que va a tomar el autor de Hebreos para sustentar este nuevo
orden, este nuevo tiempo del nuevo sacerdocio, un mejor sacerdocio que es el de Cristo, que vamos a ver en Hebreos 7. Pero antes de llegar a ello, entonces iniciemos por el contexto de Hebreos para que nos permita ubicarnos y nos permita entender por qué el autor de Hebreos escribe como escribe, cuál es el contexto de las personas a quienes dirige su documento y por qué estamos hablando también hoy acerca de esto y qué relevancia tiene para nosotros. Hablemos del contexto entonces. Acerquémonos a la carta para hablar primero de los tres nos de esta carta, ¿no? La carta de Hebreos no es carta, no es de Pablo y no es a los hebreos. ¿Por qué no es una carta? Veamos entonces que a esta carta a los hebreos también se la denomina epístola a los hebreos, ¿no? Y hoy, precisamente hoy, estaba revisando la Biblia de Estudio de las Sociedades Bíblicas Unidas en la versión Reina Valera del 60, y ahí uno puede apreciar que el título es Hebreos, ni carta ni epístola, solamente Hebreos. Pero lo mismo encontramos en otras presentaciones de la Biblia, como por ejemplo la Biblia de América, de la editorial Verbo Divino, que no es evangélica, sino que es católica, que también lleva el título de Hebreos, sin mencionar carta o epístola. Entonces, esto de alguna manera nos da la idea del reconocimiento de que Hebreos no es una carta en el sentido estricto. Y vamos a desarrollar ahora, entonces, con mayor detenimiento, por qué este género literario de Hebreos no es un género epistolar, ¿no? Bueno, hay varias razones. Primero, que Hebreos no tiene una introducción propia como la tienen las cartas paulinas, por ejemplo. Tampoco tiene otra indicación de que es carta. Aunque sí debemos de decir que en los versículos finales de Hebreos hay saludos y bendiciones propias de una carta, ¿no? Los 6 últimos versículos del capítulo 13. En segundo lugar, el autor de Hebreos menciona que escribe, lo que él está escribiendo es una palabra de exhortación en el capítulo 13, 22. Y esto sí que es importante para poder interpretar esta carta, porque el autor no eligió escribir un tratado teológico frío ni una carta meramente personal, sino más bien eligió el formato de un sermón escrito, o sea, una homilía o una predicación, porque sus lectores necesitaban persuasión, necesitaban consuelo y necesitaban una llamada de atención. Y tercero, hay una cuidadosa progresión en las ideas de Hebreo que intercalan a lo largo de la carta exposición y exhortación. Y a esto se le llama progresión retórica de Hebreo. Esto lleva a concluir, pues, que Hebreos es un sermón que está muy, pero muy bien estructurado. Algunos consideran que la mejor forma de entender Hebreos es como un sermón en forma de carta o, más específicamente, un sermón escrito enviado como una carta. Pero habiendo dicho esto, también podríamos decir que el título o nombre debería ser Sermón a unos cristianos que necesitan orientación, porque se encuentran necesitados de ser persuadidos, consolados, y se requiere llamarles la atención también, ¿no? O también se les podría llamar o titular sermón sacerdotal o sermón sobre el sacerdocio de Cristo, porque esto responde mucho más al contenido de la carta. ¿Y por qué no es de Pablo? Debemos reconocer que en 1200 años aproximadamente, entre los siglos IV y el siglo XVI, a la carta la llamaron Epístola de San Pablo a los Hebreos. Pero este reconocimiento no fue así en los primeros siglos, donde no hubo una aceptación general con respecto a este punto, ¿no? Más desde la época de la reforma de Lutero, se ha reconocido ampliamente
que Pablo no pudo ser el autor de este sermón. Y aquí veremos varias razones. Primero, la manera de escribir de Pablo en sus cartas tiene una estructura teológica en su primera parte y ética en su segunda, ¿no? Esto no se cumple en Hebreos. Segundo, el tema teológico único de Hebreos es Cristo como sumo sacerdote, pero Pablo el apóstol no desarrolla este tema en ninguna de sus cartas, aunque en cada una hay múltiples temas que él toca, ¿no? Tercero, el refinado estilo del autor de Hebreos es único y no es precisamente el de Pablo. En cuarto, el autor de Hebreos no se identifica en ninguna parte del sermón, cosa que Pablo siempre hizo. Es decir, cada vez que escribió una carta, él mencionó su nombre muy claramente para que los destinatarios sepan que era él, como Pablo apóstol, quien escribía. ¿Y por qué no es a los hebreos? ¿No? Esta exposición bíblica de Hebreos, que lleva el título A los Hebreos, ¿no? Eh, lleva por una serie de circunstancias este título que no guarda relación con su contenido. Hebreos no es a los hebreos, si valga aquí la redundancia, por varias razones. Primero, el título a los hebreos no forma parte de la predicación del autor de Hebreos. Se le ha añadido sin tener una base de apoyo en la predicación del autor de Hebreos. Eh, a diferencia, por ejemplo, de las cartas de Pablo. Cada vez que Pablo escribe, por ejemplo, en la carta a los Romanos, él va a decir ahí en el versículo 7 del capítulo 1, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. En el capítulo 1, versículo 15, por ejemplo, de Romanos va a decir, así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, siempre él es específico con sus, a quienes está dirigiendo, ¿no? Segundo, no se encuentra en el texto la mención de judíos, que es tan frecuente en las cartas de Pablo, ni de israelitas, ni ninguna mención a la circuncisión. Aún más, el texto no hace designación precisa a sus destinatarios. No encontramos en Hebreos que se diga que está dirigido a tal público específico. La única mención que encontramos en Hebreos 13:24, en la segunda parte, es donde dice, los de Italia os saludan, ¿no? Los de Italia os saludan. Para indicar el origen de donde se escribe o el destino, pero no tenemos más datos, ¿no? Tercero, el autor de Hebreos parece considerar que en su predicación, las relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y por otro lado tiene que tomar posición contra ciertas tendencias judaizantes de la época. Y estos dos aspectos mencionados, entonces, de la obra del autor de Hebreos, es lo que ha originado posteriormente la elección del título tradicional que conocemos, Carta a los Hebreos. Bueno, ¿podemos hablar un poquito más de los destinatarios? Sí. En la carta encontramos algo de información como para poder decir lo siguiente, que el autor de Hebreos escribe a una comunidad de cristianos que enfrenta una serie de dificultades y que se encuentran en una encrucijada espiritual que requiere de una orientación urgente. Y esto es importante entonces para entender por qué escribe como escribe el autor de Hebreos y por qué tiene el tema central que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos esto que estamos diciendo? Primero, podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 10:32 al 34, la comunidad había experimentado persecución en el pasado y aún vivía bajo la presión social.
el texto de Hebreos 10:32 habla de traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos, pero también vituperios y tribulaciones, ¿no? Eh, y por otro lado, llegaron a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, ¿no? Y habla en el verso 34 de que los presos se compadecieron de ellos, de los presos, y sufrieron despojo de bienes, y todo ello lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. También en el capítulo 12, versículos 12 y 13, encontramos que a pesar de este pasado heroico que acabamos de leer, la comunidad actual muestra signos de desgaste y de agotamiento. El autor no les habla como a una iglesia triunfante, que lo fueron en el pasado, sino como a un grupo de personas que están agotadas y cansadas por la lucha. Y estos versículos 2 y 3 se va a decir, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿no? Y tercero, lo encontramos en Hebreos 5, versículos 11 al 14. Aunque estos creyentes llevaban tiempo en la fe, no han crecido como deberían ser, lo que indica una crisis de identidad y estancamiento. Y el autor de Hebreos entonces quiere enseñarles cosas profundas, como por ejemplo el sacerdocio de Melquisedec, que vamos a ver más adelante, pero se detiene porque ellos se han vuelto tardos para oír. Esto no es un problema de índole intelectual, sino de voluntad y de perseverancia. Son cristianos veteranos, ya llevan tiempo en la fe, como dice el texto, después de tanto tiempo, pero que ahora se comportan como bebés espirituales, ¿no? La crisis los ha hecho cuestionar lo básico de su fe. Y de eso habla los versículos 11 en adelante, ¿no? Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Os habéis hecho tardos para oír, debiendo ya ser maestros. Tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. El que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido, y sigue hablando en el versículo 14. En cuarto lugar, lo encontramos en los pasajes del capítulo 3, versículo 12 al 14, y el capítulo 6, 4 al 6. Y la gravedad de la situación que viven es tal que el autor de Hebreos les advierte repetidamente sobre el riesgo de abandonar la fe, ¿no? Y en el primero de los pasajes en Hebreos 3:12 le dice, mirad que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, y luego sigue narrando, ¿no? Pero también Hebreos 6:4 al 6 les escribe diciendo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles de vituperio. Es decir, aquí está el peligro de apartarse del Dios vivo, de la apostasía, que es un peligro real, ¿no? Y este es uno de los pasajes más serios del Nuevo Testamento. Aquí la advertencia es tan severa porque la comunidad está coqueteando con la idea de regresar al judaísmo o abandonar su confesión de fe en Cristo. Y repito, no se trata de cristianos recién convertidos, sino de gente con experiencia que está considerando darle espalda a Dios. Y quinto, encontramos el texto conocido de Hebreos 10:25, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Una señal práctica de la crisis de la comunidad de cristianos a la que escribe el autor de Hebreos
es que han dejado de reunirse, o sea, no van a la iglesia. Y esto agrava más la situación, ¿no? Porque dejar de congregarse es la manifestación externa del desánimo interno, ¿no? Las manos caídas. Y aislarse provoca que sean más vulnerables a la incredulidad y al abandono de la fe. Pero algo más que podamos decir de los eh, destinatarios, sí, claro. Podemos decir, por ejemplo, que son cristianos de la segunda generación, porque han recibido el Evangelio por confirmación. Es decir, no han recibido el Evangelio directamente de Jesús o de los apóstoles como Pedro o Santiago, sino que lo han recibido a través de testigos presenciales que se le transmitieron el Evangelio, ¿no? Esto está en Hebreos capítulo 2, versículo 3, en la segunda parte, donde dice, los cuales, habiendo sido anunciadas primeramente al Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, el autor también se incluye en ese grupo, que no fueron de la primera generación, sino de la segunda generación. ¿Algo más sobre los destinatarios? Sí. En este capítulo 2, versículo 3, se puede leer el poco aprecio que tenían por la salvación, ¿no? Entonces los destinatarios podrían ser cristianos provenientes del judaísmo o gentiles temerosos de Dios, muy familiarizados con la tradición de Israel. Y aquí los especialistas se dividen, no están de acuerdo tampoco, porque el texto mismo no tenemos la precisión. Podemos hablar acerca del tema central, que es el tema también que hemos titulado. El tema central es Jesús es nuestro sumo sacerdote, o Cristo es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos se usa los dos, tanto Jesús como Cristo, para hablar del sumo sacerdocio. Hebreos le da a Cristo los títulos de sacerdote y de sumo sacerdote, como no ocurre en ningún otro escrito del Nuevo Testamento. Pero algo más, ¿no? Logra una síntesis vigorosa de la fe cristiana, centrándola en el tema del sacerdocio. Y encierra riquezas doctrinales y espirituales inagotables y las presenta con una perfección literaria es poco común y el uso del griego es de altísimo nivel. No se contenta con ideas teóricas, sino que se preocupa también por estimular a la comunidad cristiana en cómo está viviendo su fe cada día. Pasemos entonces ahora del contexto, de haber visto todos estos temas de contexto, para ver la estructura de Hebreos, ¿no? La estructura de Hebreos nos ayuda a comprender correctamente el mensaje que nos ha dejado el autor, ¿no? Y para ello vamos a tener la ayuda de esta estructura quiástica, ¿no? Hebreos se compone de 5 ideas teológicas, ¿no? O 5 tesis también, que se presentan en una estructura quiástica o concéntrica. Y el autor de Hebreos va presentando estas ideas que se corresponden simétricamente alrededor del punto central. Por ejemplo, al inicio, hablando de los extremos, ¿no? En la parte superior izquierda de la imagen que estamos proyectando, encontramos el prólogo o exordio, ¿no? Con los 4 primeros versículos del capítulo 1, ¿no? Y en la parte final, y voy a bajar la imagen, en la parte inferior izquierda encontramos el final o epílogo, o conclusión y despedida, que son los últimos 6 versículos del capítulo 13. Ahora bien, a partir del capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 18, encontramos aquí la primera idea teológica que es sobre Cristo superior a los ángeles y luego una primera exhortación que está en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Y lo he sobresaltado con color verde para que entendamos la relación que tiene con
el punto número 5, el 1 y el 5 guardan correspondencia, ¿no? Eh, y esta primera idea se contrapone o complementa en este punto 5 que habla sobre el caminar de manera diferente como comunidad de Cristo, ¿no? Es decir, si Cristo es superior a los ángeles, nosotros como eh, comunidad creyente debiéramos caminar de diferente manera porque tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. De eso se trata. Ahora, en el capítulo 3, y aquí lo he subrayado con el color rojo, el versículo 1 al 5:10, tenemos la segunda idea que Jesús es digno de fe y misericordioso. Y eso se complementa, bajamos en la imagen, con el punto 4, que habla sobre la fe y la paciencia, ¿no? En el capítulo 11:1 al 12:13, cuya idea es alrededor de la fe de los antiguos y la necesidad de la paciencia, ¿no? Guardando también correspondencia entre Cristo, ¿no? De la fe y misericordia, con los creyentes que tenemos la riqueza de la fe de nuestros hermanos pasados y necesitamos la paciencia. Ahora, la parte central de la carta, que allí está subrayado con el color amarillo, inicia en el capítulo 5, versículo 11 hasta el 10:39, y la idea aquí es que Cristo es el sacerdocio perfecto y su sacrificio es único. El centro de la carta, como lo ven ustedes un poquito abajo, es el capítulo 9, versículo 11, donde Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros aquí y ahora. Por aquí me detengo un momentito, porque si esto es el centro de toda la carta, ¿por qué el autor de Hebreos usa esta expresión de Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros? Entonces, para eso nos ha servido la exposición inicial, ¿no? Eh, Recordemos que los lectores de Hebreos eran cristianos que estaban sufriendo y estaban tentados a abandonar su fe para regresar a las comodidades y la seguridad que le daba el judaísmo como religión oficial y lícita o religión lícita en el imperio, porque la fe cristiana no era una religión lícita, era perseguida, ¿no? Entonces, al llamar a Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, o como coloco aquí, de los bienes aquí y ahora, que es la manera también como traducen algunas versiones, el autor está diciendo lo siguiente. Les está diciendo, hermanos, por favor, no regresen a lo antiguo, a las sombras, es decir, al judaísmo, cuando ya tienen la realidad de lo nuevo que es Cristo. Lo que ustedes poseen en Cristo, o sea, el perdón de Dios, el acceso a Dios y la herencia eterna por la obra de Cristo como sumo sacerdote, eso es superior a cualquier cosa que el judaísmo les puede ofrecer. Les está diciendo también que estos bienes son venideros en el sentido de que son eternos, a diferencia de las posesiones terrenales que ellos habían perdido y que fueron saqueadas, y nadie les puede quitar los bienes espirituales que tienen en Cristo. Y también les está diciendo, con esta idea que es el centro de toda la carta, que estos bienes venideros ya están aquí, ya están presentes en Cristo y son los beneficios definitivos de la salvación que Cristo ha logrado con su sacrificio perfecto. Entonces, lleguemos al capítulo 7 de Hebreos, que es donde queremos ahora llegar nosotros, ¿no? Esta es la imagen de la parte central de la carta, con el versículo 9-11, como el versículo que es el centro de toda la carta, ¿no? Avancemos entonces para ver un poco Hebreos 7, ¿no? El autor de Hebreos, y aquí voy a ir al capítulo 7, versículo 7, el autor de Hebreos tiene el cuidado de que cuando escribe en su primera parte, ¿no? Que son los versículos 1 al 10, la primera parte de la carta,
del capítulo 7, ¿no? Introduce la palabra sacerdote, ¿no? Y lo incluye dos veces, como ustedes lo ven ahí en el texto, ¿no? Para referirse a Melquisedec, ¿no? Eh, que es semejante al Hijo de Dios porque es sacerdote para siempre. Está hablando de Melquisedec. Pero luego, en los últimos versículos del capítulo 7, del 26, 27 y 28, aquí incluye ya no sacerdote, sino sumo sacerdote y lo hace por tres veces, ¿no? Y entonces, que se refiere a Jesús, el Cristo, el sumo sacerdote, ya no a Melquisedec, sino a Jesús, el sumo sacerdote. Y lo hace para considerar justo esta progresión, que Jesús, el Cristo, es sacerdote, pero también sumo sacerdote, que viene de la línea de Melquisedec, pero es superior a los sacerdotes terrenales, ¿no? Eh, También hace una inclusión eh, en la primera parte del capítulo 7 para referirse desde el versículo 1 en adelante a Melquisedec, tomando como trasfondo el Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Es decir, desarrolla este pasaje de Génesis sobre Melquisedec y lo desarrolla en los primeros 10 versículos. Pero, como habíamos mencionado también anteriormente, incluye el Salmo 114, que es el salmo donde Dios mismo está haciendo juramento de que Cristo es un sacerdote al estilo de Melquisedec, ¿no? Y entonces hay aquí estas dos inclusiones eh, que son importantes y claves, diríamos nosotros hoy, la base bíblica que utiliza el autor de Hebreos para decir que Jesucristo es un sacerdote, o sí, sumo sacerdote que viene de la orden de Melquisedec y es superior y es perfecto y es santo, está por encima de todos los demás sacerdocios terrenales, ¿no? Ahora, en todo el capítulo, en los versículos 1 al 28, encontramos, como dijimos hace un momento, a Cristo como el sumo sacerdote, pero de manera particular, en los versículos 1 al 10, aquí el autor de Hebreos introduce a Melquisedec y coloca a Jesús como sacerdote de la orden de Melquisedec. Y es en el versículo 6 del capítulo 7 donde menciona que Melquisedec no pertenece al pueblo judío, pero recibe el diezmo de los bienes de Abraham. Y Melquisedec bendice a Abraham, a quien Dios le dio sus promesas. Pero también menciona que Melquisedec es superior a Abraham y a su descendencia. Y en el versículo 7 va a resaltar el hecho de que el superior bendice al inferior. Y por otro lado, Leví aún no había nacido cuando Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec, pero de alguna manera él y sus descendientes, todos los sacerdotes terrenales de la orden de Leví, estaban representados en Abraham en el versículo 10 cuando les dio la ofrenda a Melquisedec. Ahora, eh, falta, aquí hay una falta de genealogía sacerdotal. O sea, en Melquisedec no tenemos todo el desarrollo de una línea sacerdotal. No, eso no está en el Génesis, no lo encontramos. Eh, pero sí la perpetuidad del sacerdocio, ¿no? Eh, y estas dos características son los rasgos que definen el sacerdocio a semejanza de Melquisedec, ¿no? El hecho de que no tienen una línea genealógica de sacerdotes, igual que Cristo, él viene de la tribu de Judá, por lo tanto esa tribu no es de una línea genealógica sacerdotal, y es un sacerdote a perpetuidad y eterno, como lo fue también Melquisedec, porque eh, eh, así lo dice el texto bíblico, ¿no? El sacerdocio del Levítico, entonces, no es el de más alto valor, ¿no? Luego, en esa
estructura encontramos los versículos 11 al 19 que presenta los dos sacerdocios. El levítico, del cual el texto bíblico nos va a decir que es ineficaz, y el de Jesús, que es presentado como sacerdocio eficaz, ¿no? El sacerdocio levítico no es eficaz porque Dios hace surgir a otro sacerdote, a la manera del Melquisedec, que es superior y es mejor. Eso es lo que dice el versículo 11. Cuando ya existe uno que es a la manera de Aarón, ¿no? Entonces aquí se pone la nota de que hay necesidad de un cambio radical. Si es insuficiente, se requiere uno que sea suficiente. Y del versículo 20 al 28, en la última parte, lo que estamos viendo aquí es el sacerdocio de Jesús como sacerdocio perfecto, ¿no? Perfecto porque es Dios mismo, según Salmo 110:4, el que ha jurado que Cristo es el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Eh, es perpetuo porque es eterno, es santo, eh, y ofrece un solo sacrificio que es definitivo y no un sacrificio anual por los pecados del pueblo, eh, que lo hacía, por lo tanto, imperfecto y repetitivo. Entonces, ahora, digamos, si tenemos aún algo de tiempo, quiero ver cómo estamos de tiempo. Me parece que tengo algo de tiempo todavía. Eh, Sí, Iván, no hay podemos, problema, no hay problema. sí, Adelante. ya, podemos compartir algo acerca de lo que Hebreos 7 nos habla, y voy a dejar de compartir pantalla aquí, en relación, listo, ya no estoy con la pantalla, ok, en relación a qué es lo que nos dice desde una lectura teológica, ¿no? Iniciemos con el asunto del acceso a Dios, ¿no? De la amistad con Dios. En el Antiguo Testamento, el acceso a Dios era posible por la ley. O sea, la ley fue entregada y fue presentada para darnos acceso a Dios. Quien cumple la ley, entonces amigo de Dios, está en comunión con Dios, tiene acceso a Dios, ¿no? Eh, pero cuando esto no es posible, entonces tienes al sacerdocio y el sistema de sacrificios, ¿no? Una vez al año ofrecías ofrenda por tus pecados y entonces tenías perdón. Y aquí entonces la palabra sacerdote, eh, desde el latín, significa el que establece un puente. Y entonces, tomando esto en cuenta, el sacerdote es un hombre cuya función es construir un puente entre los hombres y Dios por medio del sistema de sacrificios. Y mediante el ofrecimiento de sacrificio correcto, se hacía expiación por la ofensa. Y de esta manera se establecía la comunión con Dios y se quitaba la barrera que había, ¿no? Pero en la práctica, esto no era así. Entonces, esta primera idea se complementa, ¿no? Eh, con el hecho de encontrar en, la, en este capítulo 7, ¿no? Eh, que lo que se necesita es un nuevo y diferente sacerdocio, un sacrificio nuevo y eficaz. Y es en Jesucristo el único sumo sacerdote que puede abrir el camino a Dios. Y llama al sacerdocio de Jesús el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Y la base teológica, ¿no? Como lo mencionamos hace un momento, es el Salmo 110:4 y el Génesis capítulo 14, 18 al 20. Bueno, creo que sí, ahora ya estamos en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Antes de pasar a las preguntas, vayan formulando sus preguntas. Le voy a pedir a Juan Carlos para que puedas colocar la imagen de la Biblia y del versículo de hoy, por favor.
pueden ir formulando sus preguntas y vamos a permitir para que puedan hacerla directamente levantando la mano. El versículo de hoy, a ver si lo puedes ampliar un poco, es un salmo. Leemos un versículo que está en la Reina Valera 60 y la Reina Valera contemporánea. Dice, sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión, como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré. Es la Reina Valera, es para muchos es la Biblia con la que hemos hecho profesión de fe, hemos crecido y ahora tenemos la Reina Valera contemporánea en el lenguaje de hoy latinoamericano. Y el mismo texto dice, cubre de vergüenza a los que me critican, que la confusión les envuelva como un manto. Yo te alabaré, Señor, con mucho gozo, te cantaré en medio de una gran multitud. Los que no tienen su Biblia Reina Valera contemporánea, les invitamos a que se acerquen a la Casa de la Biblia, la Sociedad Bíblica de su país, y puedan disfrutar de esta versión. Ahora vamos a proseguir con las preguntas. Ahí hay una mano levantada. A ver, profesor Elías, por favor, si puede hacer su pregunta, si puedes activar su micro y hacer su pregunta. Profesor Elías, puede, Juan Carlos, por favor, habilítalo para que Habilitada, pueda profesor abrir su Elías. micrófono. A ver. Ahí está. Ya. Puede hacer su pregunta. Profesor Elías. Hola, hola, buenas noches. Sí. Noches. Buenas noches, pastor, desde aquí de Bolivia y escuchando atentamente lo que el pastor nos ha impartido. Lo que quiero, la siguiente pregunta tengo. Ya, una persona ha aceptado a Cristo, pero con el pasar del tiempo volvió al mundo y de nuevo habrá perdón para reconciliarse con Dios. Esa es mi pregunta, pastor. Qué interesante, aunque no está en el tema, específicamente es un problema pastoral actual, y quizás lo podemos relacionar de alguna manera con los cristianos a los cuales se dirige la Hebreos, eh, en el sentido de cómo un cristiano que está en la fe puede retroceder, que es una de las realidades que se enfrentan, ¿no? Desde ahí quizás podríamos tratar de encontrar un hilo. Y una de las cosas que me asombra del escritor de Hebreos y de la maravilla que Dios hace al permitir que se incluya este escrito, este documento entre los libros canónicos y lo tengamos hoy en nuestra Biblia, es el hecho de que si el Señor tiene en su intención que los cristianos no retrocedan, como es este caso, ¿no? La respuesta que les da no es una respuesta de decir, hermano, lee tu Biblia o hermano, vamos a orar. De acuerdo a la carta, a esta carta, lo que le está diciendo es, mira a Cristo, mira a Cristo, mira todo lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Quieres volver a un sistema en el cual vienes que no te ofrece lo que te ofrece Cristo? Pues está jugando a perdedor, es lo que le está diciendo. En Cristo vas a encontrar lo que no te da nadie. Entonces, si alguien ha conocido el Evangelio, que es el caso de la pregunta, tienen esta carta, una carta que en esa línea es pastoral, porque está diciendo, mira a Cristo, mira cómo nos ha abierto el acceso, mira cómo es perfecta la obra que ha hecho,
y mira todos los bienes que nos da, ¿no? Entre ellos la vida eterna, la salvación y el acceso directo a Dios, pero también la posibilidad que nosotros en Cristo colaboremos con Dios para ser sacerdotes del mundo. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Que tú y yo podamos ser en Cristo también sacerdotes. Gracias, Ahora, hermano Luis Elías. sí. Ahora, Rolando me comenta que tiene dos preguntas que han hecho ahí en el chat. A ver, Rolando, por favor. Sí, perfecto. Muchas gracias, profe Iván. Tengo una pregunta muy interesante que tiene que ver con la audiencia, dice. Bien ha explicado la audiencia, pero encontramos que en el texto de Hebreos hay una audiencia judía, hay un término helenístico, una audiencia inmadura y una audiencia perseguida. Esta audiencia no es entonces hebrea. ¿Por qué menciona helenístico y judía? Gracias, Rolando. Si entiendo bien la pregunta, lo que está diciendo o lo que está tratando de afirmar es que la audiencia era judía y no helenística. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Sí? Bueno, dice así, en el texto usted indicó de que no está dirigida exclusivamente a los hebreos porque no hay menciones a Israel. Entonces, pero encontramos una mención en Hebreos 1:1 que es judío, dice, ¿no? Helenístico, que también es helenística, que es inmadura, porque habla 5 y no pudo el versículo, capítulo 5, pero también dice que es perseguida y finalmente habla de una, sí, eso, helenística, inmadura, judía y perseguida. Entonces, ¿no es judía? Lo más probable es que sean creyentes en Cristo Jesús que están viviendo en un lugar donde sí han experimentado la persecución, donde conocen las escrituras, por eso es que los códigos, los términos, son de alguien que conoce perfectamente la ley, ¿no? Eh, y las opciones para si son judíos stricto sensu o son cristianos que son gentiles, pero que conocen perfectamente la ley porque han participado y han también de las sinagogas probablemente, ¿no? O quizás han sido prosélitos. Entonces, ambas opciones cabe la posibilidad. Lo que sí nos asegura esta carta es de que cuando escribe el autor de Hebreos, lo hace en un griego que es muy refinado. Por lo tanto, quienes están leyendo el texto dominaban muy bien el griego, ¿no? Eh, y ese es un elemento muy importante para indicar que lo más probable es que hayan sido este, gentiles, pero pudiera ser también que sean eh, judíos de la dispersión, que también dominaban el griego porque hacía tiempo que convivían en ese contexto, ¿no? Entonces, ahí está la discusión y entonces no hay una respuesta definitiva en ese sentido, ¿no? Aló, no sé si me escuchan, pero me gustaría hacer una pregunta Señor al pastor. Rodolfo, tiene que, Sí, tiene que levantar su mano. El señor Osvaldo Santillán ya había levantado hace rato la mano, así que ya. vamos a darle paso primero a Osvaldo Santillán. Muy bien, y después yo, por favor, ya, gracias. El señor Osvaldo, su tiempo.
Dios bendiga, pastor. Buenas noches. Y buenas noches a todos los hermanos y cada uno de los que nos encontramos en comunión en esta noche. Muchas bendiciones y esperando que con esta pregunta, por lo que no supe entender, o sea, ¿en qué términos se está dirigiendo como hebreos a esas personas o hay es una palabra específica para dirigirse a un grupo de personas que se las identifican como algo o como una secta o algo? ¿En qué términos se está refiriendo a esas personas que están siendo perseguidas, que son cristianos? Pero ¿en qué términos se está refiriendo como hebreos hacia ellos? ¿Hay un término específico para dirigirse así? Gracias, pastor. Dios bendiga. Como dijimos en la exposición, y gracias Osvaldo por tu pregunta, no encontramos un versículo que haga referencia a que son los judíos o los circuncisos, no, no hay. Que son términos que utiliza Pablo de común, ¿no? Cada vez que quiere hablar a quienes vienen, quienes hablan hebreo, quienes hablan el arameo, porque son propiamente judíos, ¿no? No, no encontramos en el texto una referencia así de explícita. Lo que sí encontramos es todas las categorías sacerdotales que están desarrolladas, ya hemos mencionado, y que hablan de que quienes están leyendo esto conocen perfectamente de qué está hablando. Es decir, no eran advenedizos, no eran no creyentes, o no era una iglesia nueva que recién se formó, no, 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 ¿no? Eran creyentes ya con experiencia en la fe, ¿no? Gracias, Osvaldo. Hermana Rosa, por favor, su pregunta breve. Buenas noches, hermanos, bendición. Yo quería preguntar cómo funciona Cristo siendo sumo sacerdote y la oración. ¿Y qué implicancias tiene en nosotros los creyentes de ahora al momento de orar? Y que nosotros también ejercemos ese sacerdocio, ¿no? Intercedemos. Qué excelente pregunta, hermana. Yo ya sé con su pregunta que usted es una intercesora, de hecho. Y buena la pregunta, porque una de las tareas que tenía el sumo sacerdote es el de la oración, por supuesto. O sea, tenía que interceder. Y esa es una tarea también contemporánea para nosotros como sacerdotes hoy. La doctrina, la enseñanza del sacerdocio universal de todos los creyentes nos enseña que todos los que estamos aquí, todos los creyentes de Cristo Jesús en el mundo, somos también juntos en Cristo sacerdotes. Y debemos desarrollar nuestro sacerdocio como creyentes. No está hablando esto para nada de los pastores o ministros o obispos, no. Está hablando de todos los creyentes, ¿no? Entonces, ¿cómo ejercer esta tarea sacerdotal desde la perspectiva de la intercesión? Hermana, usted tiene una red de relaciones, tiene colegas, si está en algún asunto comercial, tiene clientes a lo mejor, o usted a lo mejor es una estudiante universitaria o ama de casa, se relaciona con muchas personas. Entonces, usted tiene la manera como presentar las cargas y las luchas de cada día delante de Dios. Esto es un acto sacerdotal fundamental, esto que estoy mencionando. Y para la realidad de nuestros países, por ejemplo, eh, nuestros países necesitan que oremos por la situación social, la situación económica y la sobrevivencia en algunos casos de las familias para cada día en nuestras comunidades. Ahí tenemos una responsabilidad, por ejemplo, como personas que oramos por las personas con quienes nos relacionamos. Pero también está el aspecto de la bendición. El sacerdote también era alguien que tenía la tarea, según el modelo de Melquisedec y el modelo de Cristo, de bendecir, ¿no? Melquisedec bendijo a Abraham. Y nosotros también debiéramos tener esa actitud, esa práctica de las palabras de bendición, las palabras de ánimo. ¿Cuántas personas hoy en día están esperando que les digan algo precioso y hermoso porque
están en una crisis tal, ¿no? Algunos quizás en un momento tan crítico están pensando quitarse la vida, y una palabra adecuada de ánimo, de bendición, es la palabra que están esperando para que llegue la vida nueva a sus vidas. Eh, y así podríamos hablar también del aspecto de abrir el camino, como el acceso a Dios y abrir el camino, la posibilidad que tenemos nosotros de ir testimoniando, de ir viviendo todas las implicancias del sacrificio de Cristo, ¿no? Eh, el, por ejemplo, la reconciliación que ha hecho posible Cristo, nosotros con Dios, es también un elemento clave para la vivencia nuestra como iglesia en cuanto a la relación, en cuanto a nuestras interrelaciones personales o las interrelaciones de cada día con quienes nos rodean, ¿no? En este aspecto de la reconciliación. Y gracias, hermana Rosa, porque eh, su pregunta nos ha llevado un poco a descender un poquito más y hablar en términos más prácticos de todas las implicancias que vienen con el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de todos los creyentes. Eh, el pastor Rodolfo que quería hacer una pregunta, que intervino, a ver si puede abrir su micro y hacer la pregunta brevemente, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias, de verdad. Para mí un argumento que pueda ser que son cristianos judíos es que cuando menciona en el capítulo 3, en su segunda parte, y también el 4, cuando habla, le hace referencia a lo que, la experiencia que tuvieron el pueblo de Dios cuando no entraron a la tierra prometida. Bueno, pero yo quería una pregunta. ¿Sabe? Justamente refiriéndome a eso del capítulo 3, donde dice ahí, ¿no? Que de los más de 6.000 no entraron, y solamente entraron dos, como decimos, al Canaán terrenal, ¿no? Pero es que ahora, uno quería preguntarle al amado expositor de que, y al cielo, vamos a decir, ¿se salvaron, se entraron o no? Mi pregunta, yo sé que esta es muy teológica, pero ¿cuál es su opinión? Si al cielo se Gracias. salvaron, ¿a quiénes hace referencia usted? A los que, por ejemplo, no entraron, ¿no? A la tierra prometida, no entraron, pues solamente dos, ¿no? Caleb y Josué, pero los demás, dices, todos murieron en el desierto. Entonces, pero ellos que no entraron, hablando del Canaán celestial, o sea, o sea, están en el Canaán celestial, o en otras palabras, del cielo, ¿se salvaron o no? Mi querido hermano Rodolfo, gracias por su pregunta. Y cómo quisiera yo tener esa capacidad, que no la tengo, de poder mirar más allá de lo que nuestros ojos humanos y nuestro entendimiento pudiera, pudiera ver, pudiera mirar, pudiera entender. Porque esa respuesta no la tengo, sinceramente. Sería pretencioso darle una respuesta, o siquiera intentar dar una respuesta. Si se salvaron, no se salvaron, es decir, están en el Canaán celestial o en la Nueva Jerusalén, si quiere hacer usted referencia en términos más del Apocalipsis, eh, porque entiendo por la Biblia que la única absoluta potestad para el acceso y la bienvenida a la Nueva Jerusalén es Dios en Cristo y por la obra de su Espíritu Santo. Y yo no tengo esa capacidad para darle una respuesta. Pero agradezco su Es- pregunta. Sí, Porque, bueno, por el tiempo, yo sé que hay muchísimas preguntas. El chat se ha llenado de preguntas. Estamos haciendo ahora esta modalidad de que hacer las preguntas directo. Y antes luchábamos porque hagan preguntas y ahora todo el mundo hace preguntas. me parece Pero bien. vamos a dar solamente el paso a Neiser, Marco Antonio, Iván González, Moisés, Pablo Cabrera. Lo siento mucho, ya se cumplió el tiempo del webinar.
Pero vamos a dar el pase a Neisser para que hagas su pregunta, la última pregunta. Buenas noches, queridos hermanos. Yo tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, yo leo el libro de Hebreos, es uno de los libros más preferidos de mi parte porque me enseña acerca del misterio de Cristo en el santuario celestial, ¿verdad? Entonces, pero cuando en el capítulo 10 del libro de Hebreos, el verso 26 y 27, ahí como que un poquito no logro entender bien ese verso, ¿no? Que dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, mi pregunta es, por ejemplo, el cristiano, el Hijo de Dios, cuando peca, eh, hay pecados que muchas de las veces se puede cometer voluntariamente sabiendo que es malo, por ejemplo, la mentira, ¿no? Entonces, ya prácticamente al pecar así, ya no queda un más sacrificio de Cristo por los pecados y solamente hay una condenación eterna que va a destruir al culpable. ¿Cómo sería ahí en esos dos versos para poder entender en nuestro tiempo, ¿no? En nuestra vida cristiana? Esa es mi pregunta, hermanos. Gracias, hermano Neisser. Sí, estos dos versículos, los voy a leer para que se entienda bien, porque si pecáramos o pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay que interpretarlo en el contexto que hemos mencionado en la primera parte de esta presentación, ¿no? Cristianos que tienen la tentación de dejar a Cristo, habiendo conocido la verdad. Y lo que dice aquí el texto que acabo de leer es una respuesta pastoral. Si después de todo lo que te he explicado, después de todo lo que te he dicho, tú decides regresar, ¿no? O regresar al judaísmo, regresar a las prácticas antiguas, esto es lo que te espera. Y como la escritura misma también nos dice, pero yo ya limpié mis manos de la culpa porque te lo he dicho tan claro, te lo he dicho tan claro que no hay manera que no hayas entendido y la decisión es tuya. Esto es lo que te puedo decir directamente en relación a tu pregunta, mi querido hermano Neisser Torres. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos, por sus preguntas. Estamos muy motivados en este tiempo por lo que nos honran. Quiero presentarles la nueva webinar, hermanos, que tenemos marcado para este 27 de febrero. Y si tenemos, Juan Carlos, el flyer. Bueno, si no tengo yo aquí también, lo voy a... Ahí está. Bueno, está perdido el flyer. Bueno, yo tengo aquí, voy a dar lectura mientras se va leyendo. Hermanos, este 27 tenemos una nueva cita. Ah, está perfecto. El tema va a ser muy interesante. Dice, piedad que edifica. Yo creo que hay que pensar así. El título, piedad que edifica versus permisividad que destruye. Qué tremendo desafío vamos a tener para este viernes. Y va a estar con nosotros el pastor Martín Manchego. Entonces, hermano, marque ya esta fecha, no puedes perderte. Si hoy estuvimos como 400 entrando y saliendo, yo creo que con este tema vamos a tener
más de los 500 solo en Zoom. Así que, hermanos, motivamos y nos animamos a que podamos compartir este momento tan hermoso de seguir edificándonos con la ciencia bíblica y los temas que tenemos para cada viernes. Permítanme también compartirles, hermanos, aquellos hermanos que se han pasado el trabajito de anotar su nombre, el país y las ciudades donde se conecta. Permítanos compartir quiénes han sido bendecidos con este recurso bíblico que tenemos. Aquí lo tengo para leerlo. Muy bien. ¿Qué me está haciendo renegar? Sí, tenemos del Perú. Del Perú, si usted escucha su nombre, apreciado hermano, Yirka Caterine Camargo, por favor, usted es ganadora de un recurso bíblico muy interesante. Del Ecuador, Osvaldo Santillán. De Bolivia, María E. Conde. De México, Marco Antonio Toses. De Chile, Ariana Belén. Guatemala, ahí en Centroamérica tenemos a Juanito Hernández. En Colombia, Tulia Rojas. Paraguay, Alcides García Benítez. República Dominicana, Lorenzo Gómez. Entonces, hermanos, ahí están los nombres de nuestros hermanos felices ganadores de un recurso bíblico. Hermano, acérquese a la casa de la Biblia y reclame este recurso y busque otras herramientas también que puede ayudarle mucho en su crecimiento. Vamos a terminar con una palabra de oración, hermanos, pero agradeciéndole una vez más por su tiempo, su amor y su cariño y compromiso a las Sociedades Bíblicas Unidas de seguir adelante con las webinars. Su presencia hace que nosotros sigamos dándole fuerte y sigamos motivando a la gente porque usted está creciendo. Esta es una linda universidad. Yo creo que los que hemos empezado desde hace 5 años atrás ya deberíamos tener nuestro título. Cada viernes hemos estado y no sé cuánto de usted ya tiene archivado todos los temas de los viernes. Yo los tengo bien archivaditos, tomados de nota y hermanos no saben qué bendición, qué textos. Entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar agradeciéndole a Dios. Acompáñenme, por favor, con oración. Apreciado Padre Celestial, gracias en verdad te damos porque cada día nos enseñas de diferente manera. Gracias por esta herramienta tan hermosa de utilizar a hombres y mujeres con capacidades tan interesantes en el desarrollo bíblico, en la ciencia bíblica, en el área teológica, en el estudio de la traducción, Señor, que tú pones en su corazón que ellos quieren compartir con la iglesia, con cada uno de estos preciosos siervos que nos acompañan cada viernes. Bendice sus vidas, Señor. Bendícele a cada uno de ellos. Y también bendice el ministerio que tienen este fin de semana en cada lugar donde estén. Que la gracia y la bendición sea con cada uno de ellos, hermano. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Aprovechen de darse un gran saludo entre todos.